Hola, amados hermanos, un gusto hablar con ustedes. Hermanos, quiero entregar un mensaje de la palabra de Dios. Voy a leer el texto del profeta Isaías, capítulo 6. El texto que habla de la visión del profeta y de su llamamiento. Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedaren aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Que el Señor bendiga a nosotros en esta meditación. Y yo quiero hablar, hermanos, con ustedes sobre la gran necesidad que nosotros tenemos de visión espiritual. Nosotros estamos en un tiempo de crisis. Estamos enfrentando en el mundo el coronavirus. Estamos reclusos en las casas, tanto acá en Chile como en todo el mundo. Y no sabemos qué es lo que viene. Y la crisis que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar es una crisis grande. Yo estaba pensando en estos días que nuestra tentación es quedar pensando en nuestra realidad material, en nuestra realidad física, pensando en la necesidad de la casa, de la familia, necesidades materiales, y también la necesidad del país, la necesidad de la gente, de cómo va a funcionar la sociedad. Y viene este deseo y esta preocupación por todas las cosas materiales, que es una preocupación justa, es una preocupación importante. Pero nosotros necesitamos en este tiempo, como pueblo de Dios, necesitamos visión espiritual. Y yo quiero tomar este texto de Isaías, la visión que tuvo Isaías, el llamamiento de Isaías, para sacar aquí algunas lecciones para nosotros. De la misma manera como la visión que Dios dio a Isaías cambió su vida,
lo levantó para un ministerio muy importante en Israel, nosotros también necesitamos tener la visión espiritual para este tiempo. Necesitamos buscar que el Señor nos dé entendimiento espiritual, conocimiento espiritual. Yo quiero hablar en este sentido. Este mensaje no es para que nosotros busquemos tener una visión como Isaías tuvo del trono de Dios, de la presencia de Dios, como una revelación. No es eso, sino que tener el entendimiento, el conocimiento, tener el discernimiento espiritual para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Para eso, hermanos, necesitamos estar buscando al Señor. Bueno, el profeta Isaías que nosotros leímos, el nombre Isaías, el nombre del profeta significa Jehová es salvación. Y eso tiene todo que ver con el momento en que Isaías estaba viviendo. Isaías vivió más o menos 7 siglos antes de Jesús. Isaías fue uno de los profetas más importantes que tuvo un ministerio en el reino de Judá, en el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Isaías profetizó durante 50 años, tuvo un ministerio muy largo. Profetizó durante el reinado de 4 reyes de Judá: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que eran descendientes del mismo rey David. Más allá de profeta, Isaías era un hombre noble. Isaías pertenecía a la aristocracia de Judá. Probablemente Isaías era primo del rey Usías. Y él era como que un asesor de los reyes. Él era escritor, fue poeta y él era estadista porque participaba del consejo de los reyes. Isaías recibió su llamamiento para ser profeta en Judá en el año en que murió el rey Usías. Y este texto que leímos habla de su llamamiento. Isaías está viviendo este momento, un momento de mucha incertidumbre, un momento de crisis muy grandes. El reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria, estaba en rebelión hacía años y va a venir su inminente destrucción. El reino del norte se va a acabar. ¿Y qué es lo que va a pasar con Judá y con Jerusalén? Entonces, Isaías está viviendo este momento. Isaías es llamado por el Señor para ser un profeta en este momento. Él tiene que levantarse y él tiene que desarrollar un ministerio importantísimo que él desarrolló en Jerusalén y en Judá. Todo el libro y toda la profecía de Isaías está registrado, su lucha, sus profecías y la misión que él cumplió. Isaías profetizó sobre los pecados de Judá. Isaías profetizó sobre el cautiverio babilónico que vendría. Isaías profetizó sobre también la caída de Babilonia por el levantamiento que Dios iba a hacer de Ciro, el rey de los medos. Y también paralelamente Isaías anuncia la venida del Mesías. A pesar del fracaso del pueblo de Dios, Dios levantará el Mesías, que levantará el reino de Dios. Y este Mesías, que será rey, que será grande, poderoso, que tendrá el reino de Dios en sus manos, él también será el siervo sufridor, que va a sufrir, va a morir y va a resurgir para traer el reino de Dios, que no sería solamente sobre los judíos, sobre los israelitas, sino que sería sobre todo el mundo. Y nosotros sabemos que Isaías, como protoevangelio, estaba anunciando la venida de Jesús, el ministerio de Jesús, para levantar el reino de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero traer algunas lecciones para nosotros sobre esta visión que Isaías tuvo, este llamamiento de Isaías, que dio a Isaías el entendimiento espiritual para posicionarse en su época, para ejercer su ministerio, para ser instrumento en las manos del Señor,
para cumplir la misión. Y yo entiendo que nosotros necesitamos eso en este momento, tener visión espiritual, que Dios nos dé entendimiento espiritual. Y yo quiero traer, basado en la visión de Isaías, 3 lecciones que nosotros debemos tener de la visión espiritual que Dios nos da, del entendimiento espiritual que nosotros debemos tener en el tiempo en que estamos viviendo, durante nuestra vida en este mundo, como hijos del Señor, puestos en este mundo de crisis. Delante de la visión de Isaías, delante de su llamamiento, delante de lo que él entendió espiritualmente, la primera lección que esta experiencia de Isaías enseña a nosotros es que nosotros debemos tener el entendimiento de que el Señor reina en santidad. Isaías registra, hermanos, el texto de su visión, de su llamamiento. Y Isaías dice que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es muy interesante, hermanos, que era un tiempo de incertidumbre, un tiempo de crisis, porque el rey Usías había muerto. Este rey fue muy importante, un rey temeroso de Dios, un rey muy bueno para Israel. Él reinó 56 años. Y Usías fue un buen rey. Él trajo desarrollo económico y prosperidad a Israel. Usías trajo también, él aumentó mucho el ejército de Judá. Y él trajo con eso victorias sobre sus enemigos, especialmente los filisteos. Él trajo paz y seguridad. Y otra cosa también fue que él desarrolló con su conocimiento la agricultura, un hombre que sanó muchos problemas que habían en la nación. Pero sabemos que al final de su vida se orgulló, Dios le dio una enfermedad que fue una lepra, y él llegó entonces a morir. Y en este momento, con la muerte del rey, había una crisis. ¿Y qué es lo que pasa con el profeta, hermanos? Dios, para levantar a este hombre, para hacer con que Isaías fuera un gran profeta en sus manos, Dios le da el entendimiento de que el Señor reina en santidad. Él tiene la visión de que el Señor está sentado en un sublime y alto trono, mostrando que el Señor reina absoluto. A pesar de que el rey del pueblo de Dios, el rey humano, murió, Dios sigue reinando sobre su pueblo. Su pueblo tiene un rey. Y el Señor reina soberano, su reino es inabalable. Él es rey absoluto, gobernante, y gobierna sobre todas las cosas. Nada escapa a su control. El Señor está cuidando de todo. El Señor está gobernando. El texto muestra que las faldas del Señor llenan el templo, mostrando que la gloria y la majestad de Dios están en medio de su pueblo. Dios está en el control. Dios está reinando. Pero, hermanos, el texto va más allá, porque el texto muestra que delante de la presencia de Dios, Isaías ve la adoración, porque Dios es santo. Dios reina en santidad. Entonces el texto dice que por encima del Señor habían serafines. Los serafines, la palabra serafín significa seres de fuego. Y estos seres poderosos, majestuosos, estos seres de fuego que están delante del rostro de Dios, dice el texto que ellos son muy humildes, muy reverentes delante del Señor, porque tiene 6 alas y con 2 alas cubre el rostro, porque no miran al Señor. Con 2 alas cubren sus pies y con 2 alas vuelan. Y ellos están clamando. La única cosa que estos seres
grandiosos, poderosos, majestuosos. La única cosa que hacen es clamar de día y de noche al Señor diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La visión es impresionante, hermanos, porque Isaías no ve simplemente un Dios que reina, sino que ve a Dios en su santidad. La palabra santo, 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 este atributo de Dios, el único que es repetido 3 veces, muestra que el Señor es separado de todo. Él es único, Él es inigualable, Él es el Altísimo. Entonces, Isaías tiene este impacto de ver la gloria del Señor, de ver el reino del Señor, de ver la santidad del Señor. Y eso, hermanos, en el tiempo de crisis, Isaías tiene esta visión para que Isaías pueda entender que el Señor está en el centro. Y Él está en el centro. A veces nosotros pensamos: Dios está en el trono y Él va a cuidar de mí. ¿Cómo somos egoístas? En primer lugar, hermanos, Dios está en el trono y Él es santo. Y Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda adoración, de todo poder, de toda soberanía. El Señor es digno de adoración. Los ángeles están en su presencia adorando, exaltando su nombre. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Judá? Entonces, nosotros tenemos que tener hoy, hermanos, este entendimiento espiritual, esta visión espiritual, este ejemplo que nos da Isaías, esta visión que cambió su vida y que hizo de Isaías un siervo del Señor. Es lo que nosotros necesitamos hoy. Nosotros necesitamos entender, hermanos, y tener claro delante de nosotros quién es nuestro Dios. Tenemos que tener claro la prioridad que nosotros tenemos en nuestra adoración, en engrandecer al Señor, en agradecer a Él por todo lo que Él ha hecho. El Señor es creador, el Señor es sustentador de todas las cosas. El Señor es santo, Él es perfecto, Él gobierna sobre todo. Y Él es digno de recibir toda honra, toda gloria y toda adoración. Entonces, hermanos, tenemos que aprovechar este tiempo y tenemos que entender que sobre esta realidad, sobre todo lo que nosotros estamos viviendo, hay un Dios que reina y Él es digno de toda honra y de toda gloria. Toda esta existencia está hecha para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender este propósito y estar delante del Señor para realizar este propósito de glorificarlo, porque entendemos que el Señor reina en santidad. Delante de la visión y del llamamiento del profeta Isaías, Isaías tuvo otro entendimiento espiritual, que yo creo que también nosotros debemos tener igual que él, hermanos. Fue el entendimiento de la maldad de sus pecados y de la grandeza de la gracia de Dios. Delante de la visión de la santidad y de la gloria de Dios, Isaías fue impactado con su pecado delante del Señor. Isaías es impactado por el hecho de que está en la presencia de Dios y que puede morir porque él es un pecador. Y este reconocimiento muestra que él entiende que es digno de morir. Él no es digno de estar en la presencia del Señor, porque él es pecador. En el versículo 5 está escrito: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías reconoce el pecado de sus labios. Yo imagino que el miedo que Isaías sintió de morir fue real. Él tuvo la sensación que podía morir en la presencia del Señor. Reconoce sus pecados y el pecado del pueblo de Judá. Es como si Isaías estuviera diciendo: yo no puedo clamar como los serafines y decir santo, 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 porque mis labios son inmundos. Y todo el pueblo está en la misma condición. Isaías reconoce su indignidad, su condenación por su pecado delante del Señor.
Eso es lo que él vivió, hermanos. Nosotros también tenemos que vivir en la presencia del Señor. Eso no fue solamente para Isaías. Reconocer nuestra indignidad, nuestra pequeñez, nuestra limitación es fundamental. Pero es interesante que el texto no para ahí. El texto dice que delante del reconocimiento que Isaías tuvo de sus pecados, de los pecados de la nación, Isaías entonces tiene la experiencia de probar la gracia de Dios, el perdón de Dios, ahí mismo en la presencia del Señor. Y eso es muy interesante porque el texto dice, versículos 6 y 7, que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías tiene la tremenda experiencia de probar la grandeza de la gracia de Dios. Dios recibe un pecador en su presencia, muestra su gloria, muestra la gloria de su santidad. El pecador que es Isaías reconoce su pecado, reconoce que es digno de muerte, pero Dios no lo mata. Dios no le condena, sino que Dios le perdona. El serafín va ante él y tocando su boca con un carbón encendido, le quita el pecado. Y él es perdonado y él es limpio en la presencia del Señor. ¡Qué experiencia extraordinaria! ¡Qué experiencia maravillosa de ver, de probar, de experimentar la gracia, la bondad de Dios! Hermanos, era eso lo que Dios quería, esta humildad, este reconocimiento. Y de la misma forma como Isaías probó el perdón de Dios por arrepentirse, por reconocer su pecado, era lo que Dios esperaba, era lo que Dios quería de la nación. Es interesante que en el capítulo 1 de Isaías hay una profecía del profeta a la nación que dice, capítulo 1, 18 a 20, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, Isaías, antes de salir para el pueblo, para ser un profeta, él tuvo esta experiencia de que él estaría en la presencia de Dios, arrepentido y solamente por causa de la misericordia, bondad y gracia de Dios. Hermanos, eso es central en el entendimiento que debemos tener espiritualmente en este momento. Nosotros conocemos la grandeza de la bondad de Dios. Somos pecadores. ¿Por qué viene crisis? Porque nosotros somos imperfectos, limitados, pequeños y nos rebelamos contra Dios. Pero Dios nos llama a su presencia y cuando nosotros vamos a su presencia y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, el Señor perdona nuestros pecados. El Señor nos recibe en su presencia aunque seamos pecadores. El propósito del Señor es sobre nuestras vidas, en este momento y siempre. Y no solo sobre nosotros, sino que sobre la vida de toda la gente. Nosotros tenemos que tener muy clara delante de nosotros esta visión, este entendimiento de que debemos reconocer nuestros pecados y debemos probar de la grandeza de la gracia de Dios, porque Él nos perdona. El libro de Isaías va a hablar de la grandeza de la misericordia de Dios y cómo de hecho el Señor nos limpia de nuestros pecados a través de la obra del siervo sufriente,
que sería el Mesías, que sería su Hijo. Hay perdón porque hay sacrificio. Hay perdón y hay gracia porque Dios entregó su propio Hijo. Entonces tenemos un camino para volver al Señor y reconciliarnos con Él. Porque Él es un Dios de gracia, porque Él es un Dios bondadoso que perdona al pecador arrepentido, a su pueblo arrepentido y a cualquiera que sea pecador y se arrepiente delante de su presencia. En tercer lugar, hermanos, delante de este texto de la visión del profeta Isaías, él tuvo un tercer entendimiento que yo creo que también nosotros debemos tener en este tiempo de crisis, en este tiempo en que vivimos. Fue el entendimiento de la sublimidad del llamamiento del Señor. En la presencia del Señor, Isaías escucha una convocatoria de Dios. El texto nos dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías, después de tener la visión de la santidad de Dios, después de probar de su gracia, después de arrepentirse delante del Señor y ser perdonado, escucha el Señor llamando a quien quería ser enviado por Él y a quien quería representarlo. Isaías dispone su vida para ser enviado por el Señor, para ir a los demás como un representante de Dios. La misión que Isaías recibió no fue fácil, porque el mismo texto en adelante dice que él no sería escuchado. Él iría a predicar, pero los oídos serían endurecidos, los corazones serían cerrados y ellos no iban a recibir la palabra del Señor. Y vendría el castigo del Señor, vendría el cautiverio. Pero Isaías aún así fue fiel a la palabra del Señor, fue fiel al Señor y fue un testigo del Señor. Isaías fue un hombre tremendamente usado por Dios. En todos los reinados de los 4 reyes que Isaías profetizó, él fue un hombre fiel, usado por el Señor, una bendición. Isaías fue usado para librar a muchos. Isaías fue fiel al llamamiento del Señor, porque él entendió que este llamamiento era sublime, era su misión, él debería ser fiel al Señor. Pero es interesante que al final del capítulo 6 dice que Dios dice que en el futuro, después del castigo, después del cautiverio, el pueblo sería arrasado, pero el pueblo quedaría como un tronco, y este tronco sería una simiente santa. Es la figura de un árbol que es cortado, pero su tronco queda ahí en la tierra, y de este tronco puede salir un brote, puede salir un renuevo y puede crecer de nuevo el árbol. Entonces Dios había hablado con Isaías que eso iba a pasar. Isaías fue fiel, hermanos, mirando el futuro, sabiendo que en su época sería muy difícil, pero en el futuro Dios iría a hacer su obra. Sus palabras servirían al futuro y Dios iba a hacer su obra. Nosotros tenemos que tener, hermanos, este mismo entendimiento en esta época. Nosotros tenemos un llamamiento del Señor. Es interesante que cuando vino el Señor Jesús, Él usó este mismo texto para decir que Él también sería rechazado. Pero Jesús, cuando vino, fue escuchado. Él edificó su iglesia, Él formó sus discípulos y después envió sus discípulos en el mundo para predicar, para formar este reino, para formar esta iglesia, formar este pueblo del Señor. Y el Señor Jesús nos envía de la misma manera.
diciendo que nosotros tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que ser fieles, predicar la palabra, ser testigos del Señor, para anunciar las grandezas del Señor, para anunciar la santidad del Señor, para anunciar también la gracia del Señor, para anunciar la salvación del Señor, para que muchos puedan constituir este pueblo del Señor. Hermanos, nosotros hoy tenemos la misma misión. En este tiempo de crisis, ¿cuál es nuestro llamamiento? Tenemos un sublime llamamiento de predicar la palabra, de ser testigos, de crear estas oportunidades con las personas para presentar nuestro Dios. Podemos ocupar esta crisis para hablar del Señor. Esta es nuestra misión, hermanos. Nosotros tenemos que estar enfocados en eso, buscando al Señor y capacitándonos para eso. Acá en Chile, en Santiago, nosotros todavía no empezamos el año, porque en marzo empieza el año, pero vino todas estas cosas. Y el Señor nos ha dado este tiempo de reclusión. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para tener estas visiones, para tener este entendimiento espiritual, para que en su momento el Señor nos use para llevar su palabra, para llevar este entendimiento de todo lo que hemos entendido, visto del Señor, todo lo que hemos recibido de su palabra, llevar a las personas que están en el mundo para que el Señor establezca su reino. Esta es nuestra misión, hermanos, y nosotros estamos aquí para cumplirla. Que el Señor nos ayude, que este tiempo sea un tiempo de crecimiento, de edificación, de poder buscar el entendimiento y la visión espiritual del Señor, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios, en este mundo, para ser instrumentos de bendición y de salvación en las manos del Señor, como fue el profeta Isaías en su tiempo. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado,
Oremos, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias, oh Dios, por este tiempo de adoración, de búsqueda de tu rostro, Señor. Gracias, oh Padre, por poder tener comunión con nuestros hermanos, aunque sea de esta forma. Pero, Señor, pedimos, oh Padre, que el Señor bendíganos en este tiempo. Danos, oh Dios, la bendición de buscarte. Danos, oh Dios, la bendición de crecer, oh Padre, espiritualmente. Abra, Señor, nuestros ojos espirituales y danos, oh Dios, visión de tu grandeza, de tu santidad. También, oh Dios, de tu gracia, de tu amor, de tu salvación. Y también, oh Dios, el entendimiento de la misión que tenemos que cumplir en este mundo. Señor, ayúdanos a aprovechar, oh Dios, las oportunidades que el Señor nos ha dado. Padre, nosotros pedimos tu bendición, que el Señor nos dé una semana bendecida en tu presencia. Cuídanos, oh Padre, cuida a Chile, cuida a la gente en el mundo. Nosotros oramos y agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, el consuelo y el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros, pueblo de Dios, aquí y en toda la tierra, ahora y para siempre. Amén.